Vamos a hablar sobre el trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos, los cuales están estipulados en los artículos 344 al 350 de la Ley Federal del Trabajo. Para empezar, vamos a definir trabajo. El trabajo, según Néstor de Buenlozano, es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Consecuentemente, vamos a definir qué es un hotel. Para la Real Academia Española, un hotel es un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de manera temporal. Un bar es un local en el cual se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el mostrador. De igual forma, vamos a definir qué es un restaurante. Un restaurante es un establecimiento de servicio, en el mayor de los casos público, donde se paga por la comida y bebida que deben ser consumidas en el mismo local o para llevarla a casa. Una vez con estos conocimientos previos, definiremos qué es un trabajo especial y por qué se le considera así. Un trabajo especial son aquellas actividades económicas específicas que, debido a su naturaleza, necesitan una regulación especial, ya sea por su importancia, su delicadeza o por la vulnerabilidad de las partes que conforman la relación laboral. La necesidad de regularlos nace del hecho que presentan ciertas profesiones y oficios que, al no ajustarse a las condiciones generales, necesitan medidas oportunas para su desenvolvimiento sano, y la ley es quien se encarga que dichas medidas tengan un carácter jurídico obligatorio. La Ley Federal del Trabajo los considera como trabajadores especiales, ya que reciben gratificaciones a través de la propina, siendo estas parte de su salario y de las cuales el patrón no tendrá participación. Los antecedentes de los trabajos en hoteles, bares, restaurantes y otros establecimientos análogos inician desde la Edad Media con los clérigos, ya que estos hospedaban a personas y les ofrecían alimentos, por lo que este tipo de empleos es el antecedente del derecho laboral. Este tipo de empleos después fue regulado por el derecho civil y mercantil. Cabe recalcar que este tipo de trabajos no se encontraba regulado en la primera Ley Federal del Trabajo de 1931, sino hasta 1970. ¿Dónde está regulado este tipo de trabajos? Este tipo de trabajos está regulado en la Ley Federal del Trabajo en su título sexto, capítulo 14, de los artículos 344 al 350. Estas disposiciones aplican a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos. Pero, ¿qué se entiende por establecimientos análogos? La expresión establecimientos análogos ha dado lugar a discusiones doctrinales que se orientan en el intento de saber cuáles son estos otros giros comerciales que estarían incluidos en el capítulo ante la imprecisión de la ley. Pero este tipo de expresión no es exclusivo del caso mexicano. En otros países de Latinoamérica, como es el caso de Perú, se hablan de ramos similares, queriendo señalar que el campo de aplicación que establece la ley no es limitativo, sino solo enunciativo de las áreas en que serían aplicables. Y en cuanto a disposiciones internacionales, el convenio 172 relativo a las condiciones de trabajo en hoteles, restaurantes y establecimientos análogos adoptados en la ciudad de Ginebra, Suiza, por la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo, en su 78 sesión de junio en 1991, dicho convenio tiene por objeto que los trabajadores interesados puedan gozar de una situación acorde con el papel que desempeñan en esas categorías de establecimientos de rápida expansión y para atraer a nuevos trabajadores al mismo tiempo, mejorando así las relaciones de trabajo y la formación y las perspectivas de carrera. ¿Qué obligaciones tiene el patrón?
De acuerdo con el artículo 348, la alimentación que se proporciona a los trabajadores debe ser sana, abundante y nutritiva. Estos alimentos no van a conformar parte del salario. ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores? De acuerdo con el artículo 349, los trabajadores están obligados a atender con esmero y cortesía a la clientela del establecimiento. Es una obligación especial que podría, ante su incumplimiento, dar lugar a un despido justificado con fundamento en la misma. Algunos de los sujetos y sus funciones son un barman, quien es el encargado de servir bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como lavar copas y vasos. Un camarero de piso, quien se encarga de la limpieza de cada habitación. En algunos establecimientos ayudan con el lavado y planchado de toallas y planchas. Un cocinero es una persona que prepara comida, la condimenta, en algunos establecimientos que persiguen el fin de preparación y venta de alimentos. Además, el cocinero ordena los ingredientes de los abastecedores y vigila la limpieza de las vajillas. Un mesero es una persona que atiende a los clientes en un bar, un restaurante o cualquier local en el que se sirven comidas o bebidas a la mesa. Por último, un inspector de trabajo es el encargado de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, mediante visitas de inspección, asesorías y otros mecanismos alternos para poder proporcionar el trabajo digno o decente, con personal calificado y las herramientas necesarias. Los inspectores de trabajo tienen algunas obligaciones, y estas están establecidas en el artículo 350. Dentro de ellas se encuentra la obligación de vigilar que la alimentación que se proporciona a los trabajadores sea sana, abundante y nutritiva. De igual forma, deberán verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los trabajadores. Y por última, vigilar que se respeten las normas sobre la jornada de trabajo. Definición del salario. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. De los salarios mínimos, fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores. Definición de propina y su clasificación. La Organización Internacional del Trabajo define propina como dinero que el cliente da voluntariamente al trabajador, además del que debe pagar por los servicios recibidos. ¿Las propinas son parte del salario? Sí, las propinas forman parte del salario, que se toma como base para el pago de las indemnizaciones. Las propinas son parte del salario y pertenecen de manera exclusiva al trabajador, lo cual será cuidado por la Inspección de Trabajo. Esta disposición está sustentada en otras reglas de la misma Ley Federal del Trabajo, como el artículo 84, al ocuparse del salario integral, pero también en algunas disposiciones internacionales, concretamente en el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Se prohíbe al patrón expresamente la participación en las propinas de los empleados, pues dichas propinas formarán parte del salario del trabajador. El patrón podrá eliminar de su negocio el concepto de propina, invitando a los clientes a no realizar dicha acción. De ser así, el patrón se encuentra obligado a reponer o remunerar a los trabajadores por esta acción. El pago adicional por propina incluida deberá ser proporcional a la importancia del establecimiento donde se realicen las actividades laborales. Lo anterior debe estipularse al formular el contrato colectivo de trabajo, pero si de su lectura no se observa manifestación alguna al respecto, tal omisión solo es imputable al patrón. La determinación de la propina para ser computada en el salario puede derivar de dos orígenes. Primero, se ha fijado un porcentaje sobre el consumo que hagan los clientes. Segundo, hay un acuerdo entre las partes a tales efectos. Esto permitirá conocer cuál es el salario base para cualquier indemnización o prestación. En todo caso, para efectos de la fijación del salario, se podrá tomar en cuenta. ¿Cómo se clasifican las propinas? Las propinas se clasifican en tres: obligatorias, facultativas o voluntarias y colectivas. Las obligatorias son aquellas que se han establecido por ley o contrato colectivo. Las facultativas o voluntarias son aquellas cuyo otorgamiento queda a discreción del cliente del establecimiento. Y las propinas colectivas son aquellas que son depositadas en un fondo común de los trabajadores y distribuidas más tarde de manera equitativa. Propinas en nuestro país. En México existen dos métodos. El primero es el pool.
reunión de fondo común de propinas, en el cual al final del turno las propinas son repartidas equivalentemente entre las personas que participaron en la elaboración y servicio. En este método se elige una persona responsable de la concentración de las propinas. 2. Por porcentaje. Aquel en el cual se reúnen las propinas de un mesero por turno o por estación para después dividirlas mediante puntos o porcentajes. Cabe destacar que en México la propina no es obligatoria. Sin embargo, se acostumbra a dejar entre el 10 o el 15%. Obligar a un cliente para que pague propina significa obligarlo a actuar en contra de su libertad, situación que la ley podría sancionar con una multa con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Propinas en otros países. En Perú, el porcentaje que tendrá que otorgarse por concepto de propina es de 10% desde 1957. Es un porcentaje que ha sido fijado legalmente. En Estados Unidos, igualmente las propinas son obligatorias y varían entre un 10% y 15% en algunos restaurantes. Las incluyen como parte de la cuenta y en otros colocan en la parte final del ticket el monto sugerido. En Japón, dar propina está mal visto, ya que puede verse como un acto de superioridad para los trabajadores. En Francia, la propina viene incluida dentro de la cuenta, con un porcentaje del 15%, el cual se divide entre los empleados, bajo el concepto de service compris. Sin embargo, es común que se deje un 5% o 10% extra para el camarero. Rescisión laboral. La rescisión laboral es la terminación de la relación laboral por parte del trabajador o del patrón por causa justificada sin incurrir en la responsabilidad o por acuerdo mutuo. Las causales de la rescisión para este trabajo en específico son dos. La primera es la privación de la propina. La segunda, la falta de trato adecuado. Además de las establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo. Desafortunadamente, en más de una ocasión, la propina ha resultado ser un sustituto del salario, y no un complemento de este. Todo esto en una economía altamente competitiva, pero en la que no todos los competidores aplican estrategias legales ni leales. Si solo se reciben propinas como ingresos en materia laboral, y no existe una remuneración adicional, se puede demostrar un vínculo laboral. La jurisprudencia indica lo siguiente: bastará que el empresario otorgue su consentimiento para que la persona que le presta un trabajo personal subordinado reciba ordinariamente propinas de sus clientes, para que se configure una relación de trabajo entre los primeros, aunque exista pacto de que no habrá pago proveniente del empresario. Lo anterior se justifica además porque dicho pacto, al ser contrario a la mencionada norma contenida en el artículo 346, es nulo y no produce efecto legal alguno, de tal manera que el laborioso podrá reclamar el adeudo de ese salario mínimo profesional ya devengado. Opinión contraria implicará el absurdo de premiar con el no reconocimiento del vínculo laboral al empresario que incumple con su obligación de pagarle al operario un salario que se traduce en su remuneración mínima o básica. Conclusión. La ley laboral considera este tipo de trabajadores como especiales, ya que reciben gratificaciones a través de la propina, porcentaje del consumo de un cliente y que se dan como pago por el servicio ofrecido, siendo estas parte de su salario y de las cuales el patrón no tendrá participación. La propina es uno de los aspectos fundamentales del tema, puesto que ésta resulta importante en la economía mexicana, formal e informal, por lo que se debe desentrañar su naturaleza jurídica y aplicación. Es crucial señalar que aunque solo se reciben propinas como ingresos en materia laboral y no existe una remuneración adicional, se puede demostrar un vínculo laboral, mientras haya subordinación. Lo anterior es central para evitar conductas desleales o simulaciones de algunos patrones.